Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor en esta ocasión, esta semana. Vamos a dar continuidad con lo que llevamos trabajando en Salmos. Llegamos al capítulo 105, vamos al capítulo 106. Ya estamos próximos a concluir, pero todavía faltan varios capítulos más. Y vamos a orar para que Dios nos brinde toda la capacidad de análisis y que podamos llegar a manifestar esto en nuestras vidas, que seamos testimonio y podamos llegar a generar ese conocimiento de la palabra en otras personas. Dios, muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente en tu presencia, por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Te damos muchas gracias por seguirnos permitiendo conocerte y por estar siempre a nuestro lado. Ayúdanos a tener arrepentimiento de todos y cada uno de nuestros pecados, el conocimiento de los pecados que hemos cometido para no caer en tentaciones nuevamente. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, poderla expresar bien, poderla compartir a su vez y llegar a más personas, y que nos uses para hacer testimonio y tocar los corazones de las personas que están cerca también. Yo te pido que nos ayudes a generar esa comprensión y esa reflexión para aplicar en nuestras vidas. Y te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 106, versículo 1. Salmos capítulo 106, versículo 1. Y dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Quiénes entonces están buscando contar lo bueno que hace Dios? ¿Quién le va a alabar? ¿Quién está siendo testimonio de Dios? Y aquí lo menciona: las personas que guardan juicio, justicia en todo tiempo. Debemos de considerarnos en todo momento hacedores de la palabra, y debemos también ser siempre enfocados en lo que Dios está solicitando de nosotros a través de la misma. Y bueno, pues esto quiere decir que una característica que Dios está solicitando de nosotros en, en nuestras obras, por ejemplo, es que nosotros aborrezcamos el pecado, y tenemos que dar continuidad a la corrección de las cosas que estamos realizando nosotros y de las cosas que realizan otras personas de igual manera. Tenemos que buscar un camino de rectitud en ambos sentidos, y siempre tenemos, si estamos viendo el pecado, tenemos que evitarlo, tenemos que intervenir de alguna manera para que no se consume este tipo de acciones y no ser permisivos, porque también por la omisión podemos estar pecando de igual manera. Y entonces dice en el versículo 4: Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. No es una cuestión de que Dios se olvide de nosotros, más bien es de que nos considere o que nos tome en cuenta para la salvación, como lo está señalando en el versículo 4, que nos contemple dentro de las personas que Él elige, porque hay que recordar que nosotros a nosotros mismos no nos estamos eligiendo,
Es Dios quien coloca eso en nosotros, el seguirle y servirle de igual manera. No somos tal vez pocas personas, pero si ponemos en una balanza cuántas personas toma Dios para sí y cuántas no quieren seguir a Dios, nos vamos a dar cuenta que son cantidades que pueden llegar a alarmar, sobre todo a las personas que están sin caminar con Dios, y para quienes estamos en este camino, también nos llega a alarmar porque no nos agrada ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos, caminando por otros senderos diferentes, y saber que en algún momento, si Dios dice, vamos a concluir con la vida de tal persona, eso es un motivo real de que derramemos nuestras lágrimas porque una persona no se haya salvado. No porque necesariamente deje de estar con nosotros, pero sí porque no le haya salvado Dios. 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Entonces, aquí lo que estamos analizando, y si nos ponemos a pensar, ellos hacen memoria de los pecados que cometieron sus antecesores. En este caso mencionan sus padres, se refiere también a las personas que se encuentran pues antes que ellos a nivel directo o sanguíneo puede ser, y a nivel pueblo que es Israel, la parte étnica que se está planteando en este momento. Y bueno, si nos ponemos a analizar desde este punto de vista, que ellos hacen remembranza de los pecados que hicieron sus antecesores, nosotros podemos hacer este tipo de análisis también con nuestros propios padres o abuelos. Y si bien tenemos que definir que no, nosotros no vamos a heredar la caries de los padres cuando coman algo, en el sentido metafórico y aplicando que es por la causa de que sus pecados nos vayan a generar una herencia negativa. Si tenemos, por ejemplo, a uno de nuestros padres que practica la brujería y que haya ofrecido a alguna entidad nuestra vida para que nos vaya bien en las cosas, eso no quiere decir que nosotros tengamos alguna culpa o responsabilidad en eso por el simple hecho de existir. Si nosotros le queremos dar seguimiento a las situaciones, si nosotros queremos establecer una conexión entre lo que estamos realizando y pues lo que debemos hacer, nos vamos a dar cuenta que, no sé, a lo mejor podemos decir, si yo le doy el seguimiento a la cuestión de brujería que hicieron, el trabajo de cuando yo era niño para apartarme para alguna entidad, y yo estoy pregonándolo, predicando que fue apartado y que por eso no se me acercan y me va bien en todo. Bueno, si yo le doy ese seguimiento, ya es una situación mía. Ahora sí, yo soy responsable de lo que se está participando, participó hace varios años. Pero de momento yo no tengo alguna responsabilidad por eso, porque no le estoy dando tampoco el seguimiento, si fuera ese el caso. Entonces, si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de lo que cometen los padres, los pecados, todo lo que han hecho, tenemos dos cuestiones. Número uno, debemos evitar todos los pecados en los que han caído nuestros antecesores. Por algo tenemos o llegamos a tener conocimiento de lo malo que pueden llegar a ser, para no caer en las mismas tentaciones o realizar las mismas acciones que nos alejen de Dios. Y número dos,
debemos de tener en cuenta que si bien no heredamos una condición pecaminosa por parte de nuestros padres, sí tenemos consecuencias de su comportamiento, de los pecados que tuvieron. Hay que recordar que los pecados de una persona puede repercutir la consecuencia a más personas. Si, por ejemplo, se tiene alcoholismo y una persona peca de esta cuestión por ser alcohólico, por no medirse, por embriagarse cada que puede, entonces esos ese pecado repercute en la familia de manera directa por situaciones de maltrato, por cuestiones que pueden llegar a trascender, a generar huella en los niños y también en la pareja. Entonces, no heredamos pecados de nuestros padres, pero sí sufrimos consecuencias por los pecados que hayan cometido. Si nosotros, por ejemplo, pensando de una manera extensa, consideramos que, que los, no sé, un caso, ejemplo, un hombre roba una cantidad importante de dinero, lo enjuician, lo encarcelan y bueno, esto va a generar consecuencias para su familia en el sentido de que ya no hay una persona más que aporte para el gasto familiar, solo se queda en manos posiblemente de la madre de familia, tal vez. En otra cuestión, también genera consecuencias de que los niños pueden llegar a tener situaciones emocionales porque no esté el papá directamente conviviendo o educándoles. Y si fuera el caso que después de algún tiempo lo liberaran, se tiene pues ese antecedente de la situación que se vivió y eso puede generar un mal ejemplo, podríamos decirlo así. Y por eso es importante estar genuinamente arrepentido, arrepentidos de los pecados. Y entonces hay que analizar entonces por eso la forma en que pecan las personas que nos anteceden, no porque tengamos una herencia de pecado, pero sí porque debemos de evitarlo y por las consecuencias que esos pecados que hicieron anteriormente nos pueden acarrear. Y dice, 8. Pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y aquí estamos revisando cómo las personas cuando están viendo algo, cuando necesitan algo, creen en Dios, dicen que creen en Dios, no es genuino tal vez, y empiezan a acercarse a Dios. Dios permite que sucedan estas cosas para que se acerquen las personas, para que tengamos tiempo de convivencia y de comunión con Él, para que analicemos cómo van sucediendo las cosas y tengamos reflexión, tengamos arrepentimiento, dejemos de cometer eso y nos alejemos de todo lo que nos pueda causar pecado. Y entonces es lo que estamos experimentando en este momento y entonces también vemos cómo Dios les ayuda, les libra de sus enemigos, estaban en una aflicción profunda anteriormente, les consigue todo lo necesario para salir de esa tierra de Egipto. Ellos le alaban, se glorían, le dan la gloria y después de un rato se olvidan. No tenemos que repetir los errores de este tipo
bueno, de estas personas que están relatando. Y hay que recordar, la palabra de Dios viene en este tenor, viene en dos partes. No me refiero a que esté dividida, pero hay que aprender a establecer esa diferenciación. Uno, lo bueno, que es lo que tenemos que hacer, y dos, lo malo, que es lo que no tenemos que hacer. Si Dios en su palabra permite que se encuentre algo malo que hizo una persona, es para que nosotros no vayamos a lo mismo. No vayamos, en este caso, por ejemplo, a olvidarnos de las obras de Dios, de no esperar su consejo o no instruirnos en la palabra para seguir adelante. Y dice en el 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y bueno, y entonces esto nos hace reflexionar de que debemos evitar estar tentando a Dios en el sentido de que eh, que he mencionado, tenemos, no sé, la creencia de que mientras estamos jóvenes vamos a hacer y deshacer, y ya cuando estemos grandes nos arrepentimos, llevamos una vida tranquila y dejamos todo lo malo. Y entonces ese tipo de cuestiones es tentar a Dios también, porque si nosotros estamos buscando una vida en santidad, tenemos que empezar hoy mismo el arrepentimiento, hoy mismo caminar con Dios. El único camino es por medio de Cristo. Y Cristo es el camino, de hecho. Y tenemos que evitar estar buscando situaciones que nos alejen de Él y aprovechándonos de nuestra juventud en este caso para hacer y deshacer lo que queramos, porque si en algún momento Dios decide que no vamos a seguir cumpliendo años, en algún momento decide culminar con todo y estamos jóvenes, ya no hubo momento para arrepentirse. Uno no sabe lo que puede pasar. Esperamos en Dios que Él siempre se encuentre vigilando todo lo que hacemos, que nos proteja, que nos cuide, pero si en algún momento en su voluntad Él decide que ya no más aquí, no tenemos por qué, eh, no tendremos más bien tiempo de arrepentimiento. 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así también su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y estamos hablando de cómo es caída tras caída, tropiezo tras tropiezo. Realizan una cosa mala, reciben el juicio y siguen pecando. Dios hace algo que les beneficia y se acuerdan un rato, se les olvida y siguen pecando. Y pecan de idolatría. El becerro de oro es un ejemplo. Hay que recordar que idolatría moderna no significa estar en, no sé, hacer estatuas, hacer imágenes, adorarlas. No solamente es eso. También significa el hecho de poder separarnos de las actividades de Dios y darle tiempo a otras cosas. No dar tiempo para Dios también puede hacernos caer en idolatría y alejarnos de todas estas cuestiones de Dios, que es lo que debemos de enfocarnos. Entonces se olvidaron, en el 22 dice que se olvidaron de las maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él.
a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Hay que recordar que de la generación que estaba caminando por el desierto solo entró Caleb y Josué, y los descendientes de esa generación, bueno, entraron, pero de la generación que se está hablando solamente ellos dos, por toda la desobediencia que en el desierto fueron manifestando y cómo fueron renegando de lo que Dios determinaba, de la provisión que les brindaba, de todo lo que Él estaba estableciendo. Les aburría, no les gustaba, querían ver más y querían ver cosas diferentes, se rebelaban contra Moisés, contra Aarón, les querían hacer daño. Y bueno, pues esta serie de situaciones empezaron a generar también que Dios tuviera cada vez menos paciencia de estas personas. Paciencia hay, siempre la ha habido, pero en este caso nos señala cómo la paciencia de Dios iba reduciéndose porque era una tras otra, y la misericordia de Dios también debemos de evitar tentarla, porque cuando Dios decide ya no seguir con esa misericordia para una o para varias personas, todo acaba ahí. Y entonces, 28, se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Se mezclaron con actividades de otros pueblos, y esto le desagrada a Dios. Hicieron lo mismo que ellos y entre, pues, dejaron las cosas de Dios para hacer las de estos pueblos, y eso también contó por, por término de las cosas. 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, cuando hizo señal, cuando habló de que ellos prácticamente habían sido quienes habían sacado agua de la roca. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Están haciendo todo lo que Dios les dijo que no hiciera. Les dijo que acabaran con esos pueblos, y en vez de eso se mezclaron con ellos varias personas, hicieron lo que ellos, dejaron a Dios, se fueron en pos de los ídolos. Dios no pide el sacrificio de los hijos, y cuando lo hizo con Abraham e Isaac era para probar meramente su fe, y pasó la prueba porque la fe de Abraham en la promesa en ese momento estaba muy, muy aguda, muy pulida, y entonces es la única vez. Sin embargo, él sí entrega en sacrificio a su hijo por el perdón de los pecados de todos en quienes le siguen y quienes confían en él. Y entonces es la manera en la que se conduce. Pero
cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de situaciones, entidades que les hacen sacrificios, esto también llega a generar, en primera, muchas cuestiones debatibles y en segunda, ¿por qué en pos de ellos sí obedecen y en pos de Dios, que no está exigiendo este tipo de cuestiones, se alejan de él? Y dice 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Hay que recordar entonces, y siempre lo hemos mencionado, en la historia de Israel ha habido muchos enemigos que Dios ha permitido que ataquen, que conquisten, que se enseñoreen sobre el pueblo de Israel étnico y que los disperse, que los oprima, que se lleve sus tributos. Y nosotros tenemos que pensar la manera en la que, si desobedecemos a Dios, Él nos puede poner en manos de, no necesariamente nuestros enemigos, pero sí de estar pagando algún tributo, algo que no nos debería corresponder. Y bueno, pues tenemos que evitar eso, tenemos que evitar la desobediencia para no estar ateniéndonos a personas que nos puedan estar tratando mal o haciéndonos daño por nuestra desobediencia, obviamente. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Con eso de que son rebeldes las personas, no le importaba a la gente estar bien con Dios, seguían haciendo lo que querían y sin embargo Dios tenía siempre en cuenta el pacto que hizo y que pues él, cuando le clamaban ese remanente fiel, él siempre respondía de la manera, siempre responde de la manera más adecuada. Y digo responde porque en la actualidad también sigue clamándosele y sigue respondiendo de la manera más acorde, conforme a su voluntad. 46. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos, los liberaban. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Debemos de recordar todo lo bueno que ha hecho Dios en nosotros, por nosotros, y debemos de ser agradecidos, debemos de alabarle, de darle gloria y alabanza por siempre. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar frente a tu presencia. Muchas gracias por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por ayudarnos a reflexionar, por tener en cuenta esta historia de lo que le sucedió a Israel étnico y ayúdanos a evitar lo malo y a hacer lo bueno, aunque sea muy difícil para nosotros, aunque en la Biblia haya varias cosas malas que hace la gente. Ayúdanos a generar ese aprendizaje y debemos de alejarnos nosotros de todo lo malo y aprender de las cosas buenas que se cuentan en tu palabra. Ayúdanos a estar siempre apegados a ti y a aprender de todo lo que estamos leyendo para ser tu pueblo, el Israel espiritual, pueblo idóneo, escogido, y caminar contigo, el único camino a través que es Cristo, con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.